Hola, buenos días. Voy a exponer el tema función lineal. Mi nombre es Mónica Alexandra Caicedo Benavides. Como objetivos de aprendizaje tenemos trabajar el concepto de función lineal mediante su representación gráfica, algebraica. Se propone para ello el uso del programa GeoGebra. También poder representar e interpretar las tablas, gráficos, fórmulas de regularidades o relaciones lineales que se observan entre valores de diferentes variables. Como saberes previos, el estudiante debe conocer lo que representa el concepto de función. Una función es una relación entre dos variables, x e y, de manera que a cada valor de x le corresponde un valor de y. Una función se puede representar o modelar mediante una ecuación, una tabla de valores o una gráfica. El estudiante debe conocer el sistema de coordenadas cartesianas. Desarrollo del tema. Bueno, una función lineal es la conocida como la función del tipo y igual a mx más b, o f de x, que siempre decimos f en función de x igual a mx más b. Esta función tiene dos magnitudes escalares variables, que vienen siendo x e y dos magnitudes escalares constantes, que vienen siendo m y b, donde x viene siendo la variable independiente, es decir, cuando tabulamos se le puede asumir cualquier valor, y y es la variable dependiente, es decir, toma un valor dependiendo del valor que tenga x. M es la constante de proporcionalidad conocida como pendiente, y la cual siempre aparece multiplicando a la variable x. B, por su parte, es la ordenada en el origen, es el corte con el eje y. Sin embargo, pues B no siempre a veces está presente, ¿no? Por eso muchas veces se conoce como función lineal a y igual a mx, y como función afín igual a y igual a mx más b. ¿Ya? Ese b depende de si la recta pasa por el origen, ese b no va a estar. Pero si la recta no cruza por el origen, tiene un corte con el eje y, entonces sí va a aparecer ese intercepto b. Vamos a ver unos pequeños ejercicios de aplicación para que nos quede un poco más claro el concepto. Entonces aquí miramos a la izquierda unas funciones. Vamos a determinar si son de tipo lineal o no. La primera nos dice f de x igual a 3x más 3. Bueno, esa es bastante parecida a la que ya acabamos de ver, ¿cierto? Entonces el valor de m vendría siendo 3, que sería la pendiente 3, y el valor de b vendría siendo 3, ¿cierto? Es decir, esta es una función de tipo lineal. El segundo nos dice y igual a menos 5x, es decir, que es una pendiente negativa de menos 5. Esta no tiene intercepto, es decir, debe ser una recta que pasa por el origen, pero sí es lineal. Y igual a x es una función identidad, también es una función lineal, donde como vemos aquí debe estar por obviedad el 1. Entonces tenemos una pendiente de 1, no tiene intercepto, pasa por el origen. Esta es una función especial, nos dice f de x igual a 3. Es una función denominada función constante. Esta es una función paralela al eje x, donde la pendiente viene siendo 0, es una paralela horizontal, y el intercepto, que es el con el eje y, es 3. Pero sí es una función lineal. La siguiente nos dice y igual a x al cubo más 1. Bueno, esta no es una función lineal, no es lineal. ¿Por qué? Porque x debe ser o debe tener como exponente la unidad. En este caso, esta función tiene como exponente 3. Entonces, esta no es una función de tipo lineal. ¿Listo? Para que sea de tipo lineal, debe estar, esa x debe estar elevada a la unidad. Listo, entonces si estuviera elevada a la 2, tampoco sería lineal. La siguiente nos dice f de x igual a x menos 3 por x más 2. Bueno, es el mismo caso anterior. Esta tampoco viene siendo una función lineal, porque también nos va a dar un valor con un exponente cuadrático. Entonces no es lineal, no viene siendo lineal, es de otro tipo. No es lineal. No es lineal. La siguiente dice y igual a
2 por x más 2. Bueno, aquí si resolvemos este paréntesis, nos daría como resultado y igual a 2x más 4. De ese modo, esta sí viene siendo una función lineal, donde la pendiente vendría siendo 2x, y el intercepto vendría siendo el 4. La siguiente nos dice x igual a 3. Bueno, este es un caso especial. Acá, al contrario de la que teníamos acá, y igual a 3, acá tenemos x igual a 3. Bueno, en estos casos, esta no es una función lineal. Esta es una función con una pendiente infinito. Es una recta perpendicular al eje x. De ese modo, no viene siendo una función lineal, porque trae como pendiente igual al valor infinito. Bueno, miremos la representación gráfica de la función lineal. Bueno, tenemos diferentes tipos de gráficas dependiendo de la pendiente, como podemos mirar aquí. Si la pendiente es mayor a 0, entonces va a ser una función creciente. Si la pendiente es menor que 0, su gráfica va a estar hacia el otro lado, va a ser una función decreciente. Y si m es igual a 0, el caso que mirábamos adelante, y igual a 3, la función es una constante. Dependiendo del intercepto. Dependiendo del intercepto tenemos la gráfica que pasa por el origen, donde no hay intercepto, es decir, bs desaparece, y la función afín, que es y igual a mx más b, donde sí hay intercepto. Y en ese caso, la función no pasa por el origen, sino que va a haber siempre un corte con el eje y, que vendría siendo el valor de b. Bueno, aquí está el caso particular. Bueno, ya más o menos lo había explicado, que es el caso en el que y igual a 3 es una constante, y el caso en el que x igual a 3 no es una función, porque tiene una función infinita. Bueno, una pendiente infinita. Entonces la miramos aquí, y aquí está una gráfica es paralela al eje x, la otra es una perpendicular al eje x. Este es un acceso a GeoGebra en un laboratorio en línea virtual, donde el estudiante va a poder explorar, ya que tenemos aquí dos deslizadores. A medida que el estudiante los desliza, va a poder mirar cómo la gráfica se transforma. Entonces él puede jugar con esos deslizadores y cambiar el valor de la pendiente, el valor de la ordenada, y de ese modo pues mirar cómo se va transformando la gráfica, e irse pues como a medida que explora, relacionando ya como tal con la función lineal y su graficación. Vamos a hacer un laboratorio con el uso de GeoGebra. Para ello, les hemos pedido a los estudiantes resolver el siguiente caso. En los supermercados, los cajeros disponen de balanzas digitales, en las cuales se pueden introducir el precio por kilogramos de las verduras que se pesa. La balanza emite entonces un ticket donde se indica el precio a pagar dependiendo de la cantidad de la verdura pesada. La siguiente tabla presenta cantidades pesadas y el precio total de cada una de ellas. Bueno, aquí tenemos la tabla que nos dice el peso. En 1 kilo vale 2, eso está en miles, entonces sería 2000. En 5 kilos valdría 10.000, en 10 kilos valdría 20.000, en 15 kilos valdría 30.000, en 20 kilos valdría 40.000. Aquí están unas pequeñas instrucciones pues, para que el estudiante pueda entrar al programa GeoGebra y para realizar la graficación. Nos dice a partir de los datos anteriores realice un gráfico, para ello vamos a ayudarnos del software GeoGebra. Entonces en el comando entrada debe insertar los pares ordenados de la tabla anterior de la siguiente manera. Entonces va ingresando punto por punto, entonces coloca entre paréntesis 1,2, el enter, luego coloca 5,10, enter, y así sucesivamente con todos los puntos que estaban en la tabla. Cuando ya tenga ingresado todos los pares ordenados, debe trazar una línea por todos los puntos, que pase pues por todos los puntos, y se debe interpretar y analizar el gráfico formado. Además, cuando usted genere la recta,
con el programa, en la parte superior del software se podrá ver la ecuación de la recta que pasa por los puntos ingresados. Bueno, entonces este es un buen ejercicio como que para introducir al estudiante en este tema. Miren, aquí está pues el pantallazo de GeoGebra, donde podemos mirar que se introdujeron todos los puntos. Aquí nos aparece, está subrayado el valor de la función, que en ese caso la toma como forma de ecuación 2x más y menos 2x más y igual a 0, que vendría siendo en términos de función lineal como y igual a 2x. No hay intercepto porque pasa por el origen. Y esa sería pues la gráfica que se forma en el programa. Y se les pide a los estudiantes responder estas preguntas a partir de la gráfica observada. ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿Es una gráfica creciente o decreciente? Bueno, es una gráfica creciente, ¿cierto? Porque la pendiente es positiva. ¿Qué tipo de relación hay entre el peso y el precio de las verduras? Sería una relación directamente proporcional. Amplíe el gráfico y revisen qué valor corta la gráfica al eje Y. El valor ahí sería 0, es una gráfica que pasa por el origen. Identifique los términos de la función, qué valores corresponden a M y a B. Entonces los valores que corresponderían a M, que es la pendiente, sería el valor 2 que nos dio el programa. Y en B sería 0 porque pasa por el origen. Y bueno, nos dice aquí un pequeño ejercicio para que los estudiantes practiquen cuánto valdrán las verduras con un peso de 3 kilogramos, donde ya el estudiante debe tabular a partir de la función dada. Muchas gracias.